Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Esperamos un ratito a ver si se conecta alguien más. ¿Te enteraste por el mensaje que mandé, no? ¿Alguien lo puso en...? Sí, yo lo subí al grupo de la comisión. Ajá. Hola, Buenas noches, profe. buenas noches. Bueno, esperamos hasta las 5 y comenzamos, ¿no? ¿Algunas de ustedes va a rendir el examen? Ahora está en octubre, ¿tiene pensado? Sí, Bueno, Sí. biología, ¿no? biología, sí. Y la otra problemática ambiental también se puede. Sí, 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 sí. también. ¿Las dos van a rendir? ¿Las dos Las materias? dos. Ujú. ¿Son presenciales o por Zoom, profe? No, no son presenciales, son virtuales, sí. Por ahora, hasta ahora sí, 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 todo virtual. No sé cuándo, sí hay cosas presenciales, pero por ahí prácticas de eso, de otras carreras que tienen taller y esas cosas que están haciendo ahí en el núcleo de formación que está ahí cerca del Colegio 29. Pero bueno, por ahora seguimos virtual, no nos han dicho nada. Puede ser que pasemos a presencial. ¿Ustedes trabajan o yo estaba pensando que mucha gente quizá trabaja o no sé cómo en este horario y se le complica? ¿O todos pueden cursar Yo, yo trabajo, pero a la mañana. a la mañana? Sí, tranquilamente puedo cursar a la tarde. Bueno. Bueno, porque una vez había algunos alumnos, no me acuerdo quiénes eran, que decían yo estoy conectado al trabajo, me decían. Bueno, se va a complicar para que vayan presencial. A la tarde. Había leído que el rector del INSET estaba dando un curso en Deseado San Julián sobre la Tecnicatura de Geología y sus alcances. ¿Va a llegar acá? ¿El rector del INSET? No, no creo. Yo no me enteré, capaz que sí, no me enteré. Yo Pero lo vi en la página del INSET. sí, no sé, no, la verdad que no me dijeron nada y no lo sé. ¿En San Julián decís? Ahora busco la publicación y les digo bien. Ah,
Sí, en San Julián. El rector Luis Ortiz, Sí. para Sí. charlar sobre los alcances de la Tecnicatura Superior en Geología, así como también las áreas de desempeño profesional. Ah, sí. Sí, él es el rector, sí, Ortiz. Sí, lo único que sabía es que, sí, que a San Julián iba a ir no sé qué, una fundación de Francia que iba a donar no sé qué equipamiento, porque en San Julián, como vieron que está la mina esta de Cerro Vanguardia, no está en San Julián, bueno, queda cerca de San Julián, como a 140 kilómetros. San Julián es como a donde tienen todo el desarrollo o guardan mucho material que se extrajo de la mina en cuanto a rocas, muestras de roca, y tienen un laboratorio porque esa empresa Vanguardia está asociada con Fomicruz, que es sería como la empresa estatal de minería y petróleo de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, y ahí tienen un laboratorio que yo no lo conozco, pero me dijeron que tiene en cuanto a equipamiento de microscopios, y bueno, y todo lo que concierne a un laboratorio de rocas, ¿no? Para minería. Quizás también por eso puede ir el rector ahí. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Eh, Vamos a continuar con el tema de suelos. Bueno, lo que vamos a ver es continuar con el tema de suelos, meteorización, que venimos viendo en la clase anterior. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre los perfiles de suelo. Y un poco de la erosión, más que nada de la erosión, erosión hídrica, erosión química, y lo que pasa en el suelo. Y el suelo por ahí es importante más que nada para el medio ambiente, en realidad. Para los estudios medioambientales, vieron cuando se hacen los informes estos de impacto ambiental, se ve qué tipo de suelo tenés, se hace un estudio. En realidad se hace una calicata, que sería como un pozo en el suelo para ver los distintos horizontes o capas del suelo, y se va describiendo eso. A partir de eso, bueno, eso va incluido en un informe de impacto ambiental. Eso sería para la parte ambiental. Y bueno, después el suelo tiene mucha implicancia en cuanto a la parte de estudio de suelo también para fundaciones, por ejemplo, para hacer algún tipo de un edificio grande, hay que hacer estudios de suelo para ver qué tipo de suelo tenemos y a dónde tenemos que fundar a dónde poner las bases, ¿no? Para la estructura que va a ser un edificio o cualquier obra de ingeniería grande. Porque vieron esas casas o edificios que se parten, eso porque no se hizo un estudio de suelo y no se determinó cuál era en qué parte del suelo había que asentar mi obra, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con... ¿Están viendo ahí? ¿Se ve, chicos? Sí, sí, profe. Ah, bueno. Bueno, la definición de perfil de suelo. Un perfil de suelo sería esta imagen, son las capas que tiene un suelo, ¿no? Acá a la izquierda sería un suelo, se ven como la primera capa, o sea, esto sería la vegetación, la primera capa que sería de materia orgánica, la parte más oscura, otra capa, la tercera capa, cuarta, tendría 4 horizontes. Y el de la derecha, no se alcanza a diferenciar, puede ser acá el primero que es de materia orgánica, pero hacia acá abajo parece uniforme, homogéneo. Bueno, lo que podemos ver en el suelo, habíamos visto, ¿no?, antes los procesos de formación, la temperatura, la topografía, todas estas variantes que me condicionaban, que teníamos en cuenta para la formación del suelo, ¿no? Y estos actúan desde la superficie hacia abajo, me van variando en cuanto a la textura, la estructura
y el color. De manera, o sea, cuando uno estudia el suelo, tenemos que ver todas estas características, cómo varía la composición, si es más arcilloso, si tiene más arena, o si es limo. ¿Se acuerdan cuando vimos los tamaños de grano para los sedimentos? Eso se aplica acá. La estructura, bueno, no vamos a adentrar, pero solo para nombrar, ¿no? Lo que es la estructura, por ejemplo, tiene diferentes formas como se ve el suelo, con formas de bloques, o así como estructuras de cuñas, diferentes formas. Eso es más que nada por el contenido de arcilla que tiene. Y bueno, el color también depende de la evolución. Cuando se habla de evoluciones, o sea, un suelo más evolucionado sería un suelo más antiguo, que tuvo más tiempo de formarse. Y tiene diferentes evoluciones. Eso también depende del clima. Pues las zonas, por ejemplo, acá donde vivimos nosotros, el suelo es más parecido acá a este suelo de la derecha, porque son zonas áridas, donde decimos que el suelo es poco evolucionado, tiene pocos cambios. En cambio, en una zona templada podemos diferenciar varios horizontes de suelo. Y bueno, estas diferencias verticales van siendo pronunciadas conforme pasa el tiempo y se dividen el suelo en zonas o capas conocidas como horizontes. Cada una de estas capas se denomina horizonte. Una sección vertical de este tipo a través de todos los horizontes, cuando nosotros vemos toda esta capa, perdón, que los perros están haciendo un quilombo afuera. Esperen un segundo. Bueno, continuamos. Como les decía, toda esta capa, este conjunto de horizontes constituyen el perfil de suelo, ¿no? Que es un corte vertical del terreno, donde se pueden ver todos los horizontes. Si nosotros miramos en este esquema desde la superficie, como acá podemos, en general, cómo se denominan los horizontes, ¿no? En un perfil, el horizonte, los nombres típicos que se utilizan para el horizonte superior, el más superior sería el horizonte O, que es un horizonte rico en materia orgánica, que está parcialmente descompuesta y suelta. Por ejemplo, ese horizonte sería característico de zonas húmedas templadas, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, o Santa Fe, sur de Córdoba. Encontramos ese tipo de horizontes de tipo O, porque donde tenemos mucha materia orgánica que está parcial o descompuesta. En cambio, acá no es muy difícil encontrar eso, salvo en algunos lugares tipo lo que le llaman esos manantiales o mallines. Puede ser que encontremos algo así con materia orgánica, pero si no, en general acá son carentes de materia orgánica, los suelos son poco fértiles, son más que nada suelos de desierto, desérticos. Inmediatamente por debajo de ese horizonte O tenemos el horizonte A, que es característico, tiene un poco del horizonte de arriba, o sea, un poco de materia orgánica mezclado ya más con material mineral. Ese sería el horizonte A. Si seguimos para abajo, tenemos el horizonte E, que ya cambia el color, se vuelve más claro. Y el término E es debido al término eliviación y lixiviación. O sea, significa que el material que está acumulado en ese horizonte vino desde arriba por lixiviación, o sea, por transporte a través del agua, básicamente, donde se va depositando la arcilla y otros minerales. O sea, va circulando a través de ese horizonte, en realidad, la arcilla, y se va como lavando, en realidad. Y el horizonte B, ese es el horizonte que tiene mucha arcilla, donde por el E circuló y se acumuló en el horizonte B, que el horizonte, el B es el horizonte más rico en arcilla, donde se acumula la arcilla que viene viajando desde arriba, se va acumulando en esta zona. Y el horizonte C es
tenemos, es el más cercano a la roca madre o a la roca ya, que no está meteorizada, ¿no? El horizonte C es la roca que está parcialmente alterada. O sea que no está como, ya no es ni suelo ni roca, es como algo intermedio entre los dos. Y bueno, que tengamos o no, o esta columna acá de este perfil de suelo que estamos viendo acá en la foto, es característico de una región templada o húmeda. Pero si estaríamos acá en la zona de Santa Cruz, quizás tengamos un horizonte, un BC, estos de arriba no los tengamos quizás. El A seguro que no lo tenemos y el O no. Podríamos tener un E, un B y un C, o un B y un C nada más. Por eso depende mucho del clima, a donde se desarrollan, y de la topografía. También el suelo cambia mucho en poca área, depende si tiene pendiente o no, tenemos diferentes horizontes. Bueno, vamos a hablar un poco de la erosión del suelo. El suelo, en general, para no complicárnoslas, es la fracción fina de los materiales que están en la Tierra, en el sistema Tierra. Es un recurso vital, como todos sabemos, por el alimento. También nos provee fibras vegetales, por ejemplo el algodón y todo lo para hacer ropas y todo lo que se utiliza para la vida diaria, ¿no? Aparte del alimento. El suelo es uno de los recursos más maltratados por el uso de agroquímicos, por el tema de los agroquímicos, de la erosión por la deforestación, bueno, etcétera, todo un montón de factores. Y por ahí quizás no nos damos cuenta de la erosión que tiene el suelo, porque siempre parece que está ahí, aunque lo que más erosiona siempre es la parte más sensible, sería la parte del horizonte O, el superior, y el A, donde es el horizonte que más nos interesa para los cultivos, porque es la parte fértil. Quizás la otra parte no sea interesante, no para desarrollar grandes cultivos. Y si esa parte se erosiona, perdemos la fertilidad para los cultivos. También esa parte fértil se utiliza para hacer ladrillos, en lugares así que en provincia de Buenos Aires, en esa zona, esa capa de fértil se la han sacado. Hay las famosas canteras que están llenas de agua, que por ahí hay gente en el verano que se mete ahí, bueno, hay accidentes que se ahogan. Bueno, esas canteras generalmente fueron canteras que se hicieron para sacar el horizonte fértil, para hacer ladrillos. Bueno, la erosión del suelo es un proceso, es natural, y bueno, forma parte del ciclo de las rocas. Una vez que se formó el suelo, la fuerza erosiva, en especial el agua, el viento, mueven los componentes del suelo de un lugar a otro. Y si vemos cómo actúa una gota de lluvia, esta gota al caer sobre el suelo golpea con mucha fuerza, y cada gota actúa como una pequeña bombita, una agua bomba, que al estallar contra el suelo empieza a mover los granos del sedimento. Y a continuación eso forma con el agua una lámina de agua que empieza a desalojar las partículas del suelo. Y bueno, esa lámina de agua se llama erosión de tipo laminar. Después esa lámina que no está confinada, en una distancia corta, se empieza a juntar, ¿no? A formarse, se empiezan a unir todas estas láminas pequeñas que generaban la erosión laminar, y forman los denominados acanaladuras. Conforme estas acanaladuras aumentan en tamaño, se crean las incisiones más profundas en el suelo, conocidas como cárcavas. Y estas cárcavas, por ejemplo, en los cultivos agrícolas, normalmente no pueden eliminar los canales, pero sabemos que las acanaladuras crecen lo bastante como para convertirse en cárcavas. Bueno, acá tenemos una imagen de lo que sería ya una cárcava, acá a la derecha, en una zona agrícola. Cómo van erosionando el suelo,
Y lo que se va perdiendo en realidad es la capa fértil, porque la gota de lluvia, si el suelo está muy descubierto, tiene poca cobertura vegetal, la gota de lluvia hacía ese proceso de la erosión laminar, lo que me va arrastrando es la capa fértil del suelo. Entonces me va degradando el horizonte O o el horizonte A. Entonces voy perdiendo, en realidad, plata, porque si disminuyo la fertilidad del suelo que está en ese horizonte que se degrada, si cultivo, los que se dedican al campo van a producir menos cantidad de alimentos, de plantas. Bueno, la mayoría de las partículas del suelo desalojadas se mueven solo sobre una corta distancia cada vez que llueve y cantidades sustanciales acaban abandonando los campos y abriendo ese camino pendiente abajo hasta llegar a un río. Hasta que llegan al río. Una vez en el canal de río, las partículas del suelo, que ahora se llaman sedimento, son transportadas corriente abajo y finalmente se depositan y sedimentan. Cuando pierde la energía, ¿no? O sea, el suelo, esas partículas se van moviendo hasta que llega a un lugar donde el agua ya no tiene más fuerza y las va depositando, o donde hay un obstáculo en el río. Vamos a hablar sobre la velocidad de erosión. Sabemos que la velocidad de erosión es el último destino prácticamente de todos los suelos. En el pasado la erosión ocurría a velocidades mucho más lentas que las que hay en la actualidad. Mucha de la superficie, eso es debido a que antes teníamos más vegetación en el planeta y estaba protegida toda la superficie por más cantidad de árboles, arbustos, hierbas y otras plantas. Y bueno, con el transcurrir de la industrialización y todas las actividades humanas, como la agricultura, la explotación forestal, construcción, se empezó a eliminar toda esta capa vegetal natural que cubría el suelo y nos protegía de la erosión. Y con todos estos fenómenos de las actividades humanas, se aceleró la velocidad de erosión a medida que fueron agrandando estas áreas de cultivo, o las ciudades, o la explotación de los campos, ¿no? De los árboles con los bosques. Y sin este efecto estabilizador de las plantas, el suelo puede ser más fácilmente barrido por el viento o también por el tema del agua. La velocidad normal de erosión del suelo varía en gran medida de un lugar a otro y depende de estas características. Una es el clima. Si el clima está seco, por ejemplo, va a tener mayor influencia el viento y me va a erosionar a partir del viento, pero si vivimos en un clima húmedo no habría problemas con eso. La pendiente también, a mayor pendiente tenemos más erosión porque el agua viaja más rápido. Si menos pendiente no nos influiría en la erosión, en la velocidad de la erosión del suelo. Y el tipo de vegetación, ¿no? Si tenemos una vegetación más tupida o menos abundante, bueno, también, porque lo que nos favorece que haya poca erosión es que tengamos una gran abundancia de vegetación. A lo largo de un área amplia, la erosión causada por las aguas de escorrentía pueden calcularse determinando las cargas del sedimento de las corrientes que drenan en la región. La velocidad de erosión, cuando se lleva a cabo estudios a escala mundial, indicaron que antes de que aparecieran los seres humanos, que el transporte de sedimentos desde los ríos hasta los océanos era 900 millones de toneladas métricas por año. Y en la actualidad es de 24.000 millones de toneladas métricas por año, es decir, más de 2 veces y media que la velocidad anterior. Así que estamos duplicando la velocidad de erosión, estamos erosionando casi todos nuestros suelos. En muchas regiones la velocidad de erosión del suelo es significativamente mayor que la de la formación. Entonces, si yo erosiono más rápido... otra cosa que no les dije, el suelo tarda
miles de años en formarse. A comparación con una roca, ¿no? Que generalmente hablamos de millones de años. En el suelo hablamos de miles de años, 1000 años para formar un suelo. Entonces, si nosotros lo erosionamos más rápido de lo que se forma, estamos quedándonos en suelo, básicamente. Esto significa, bueno, que en algunos lugares es un recurso renovable que se ha convertido en no renovable, por esa velocidad de erosión más rápida que se está erosionando el suelo, que es mayor que la formación. Bueno, en la actualidad se calcula que la capa vegetal de suelo se está erosionando más rápidamente de lo que se forma en más de una tercera parte de las zonas de cultivo del mundo. El resultado es una menor productividad, una peor calidad de las cosechas y un menor ingreso económico por estas cosechas agrícolas, y bueno, y todo esto afecta básicamente la economía. Acá podemos ver un mapa de Argentina, dos mapas, donde nos muestra el de la izquierda la erosión hídrica actual, perdón, la potencial, la actual. Primero miremos la de la derecha, que es la actual, donde los colores verdes está medida en toneladas por hectárea por año. Entonces, donde tenemos los tonos verdes son donde tenemos menor erosión hídrica actual. Y los tonos rojizos o amarillentos son donde tenemos mayor erosión en la actualidad. O sea, más de 30 toneladas por hectárea por año. Por ejemplo, acá donde vivimos nosotros hay bastante erosión hídrica actual. Quizá esto y acá no tenemos mucha vegetación, pero cuando llueve mucho erosiona todo. Debido a la falta de vegetación del suelo, no tiene materia orgánica. No llueve casi nunca igual, pero quizás por eso tiene este colorcito acá. Cuando hay tormentas repentinas, sí, erosiona mucho. Y esta es en el mapa de la izquierda, la erosión hídrica potencial. O sea, la que podría pasar más adelante, donde los sectores con más riesgo son acá la Mesopotamia, en Misiones. Lo que está en rojo sería donde tendría mayor erosión, lo rojo y lo marrón. Y esta parte de acá del sistema subandino, acá de Salta, Jujuy, Tucumán, toda esta zona que es húmeda en realidad. Y esto es debido a que estas zonas acá hay deforestación. Hay deforestación porque se reemplazan cultivos de bosque nativo o monte por soja. Entonces, al haber deforestar las zonas y al llover mucho, vamos a tener mucha erosión. Igual que acá en la zona de Misiones. Al deforestar, estos son todas de selva en realidad, acá en Misiones. Así que son las zonas más comprometidas. Y acá en la zona de la cordillera también, no tanto, pero estas partes son las más críticas. Y vieron acá, esto es Córdoba, es la zona agrícola también. Y Entre Ríos, Corrientes un poco. Bueno, vamos a hablar un poco de sedimentación y contaminación química. Otro problema que tenemos relacionado con la erosión es la erosión excesiva del suelo, que es relativa al depósito de sedimentos. Cada año se sedimentan cientos de millones de toneladas de suelo que se van erosionando en lagos, pantanos y ríos. O sea, estos sedimentos, por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre ahora es el Río de la Plata. O sea, el Río de la Plata es la continuación del río Paraná, que viene desde Brasil, que ahora escucharon en las noticias que está seco, o que tiene muy poca agua. Viene viajando desde el norte y bueno, se va alimentando por un montón de ríos más pequeños que a la vez van erosionando suelo de los campos, y bueno, que van alimentando con sedimento este río hasta que llegan a la desembocadura, que sería el Río de la Plata, que en realidad no es un río, es la unión de un río con el mar.
es un estuario, se llama eso. Estuario del Río de la Plata en realidad, pero le dicen Río de la Plata. Está mal, porque no es propiamente un río, sino es la unión entre el mar y el río, y un río, que sería el río Paraná, que igual se llama Río de la Plata. Y lo que se forma ahí son acumulaciones de estos sedimentos que forman en realidad lo que se llama sedimentología, después lo vamos a ver, barras, o sea, como acumulaciones de arena adentro del río, ¿no? Como barra, o sea, como acumulaciones elongadas adentro del cauce del río. Y bueno, eso es debido a todo el sedimento que arrastra el río, de la erosión de los suelos. Y eso es perjudicial, por ejemplo, para la navegación, porque esa acumulación de arena no puede ser infinita y seguirse acumulando siempre, sino hay que dragarlo. No sé si escuchaban el término de dragar, que es en realidad con unos barcos van sacando esa arena para que los barcos más grandes puedan navegar el río, porque hay mucha navegación que van hasta Santa Fe para el tema de los granos, que donde se exporta toda la soja, bueno, maíz. Así que eso es una de los problemas que tiene la sedimentación. También otro factor que influye es el control de las inundaciones, el abastecimiento de agua y la generación de energía hidroeléctrica. Todos estos factores. Si yo tengo mucha sedimentación, voy a tener problemas con todo esto, con el abastecimiento de agua también y la generación de energía hidroeléctrica. Voy a tener problemas con las turbinas, etc. También otro tema que podemos tener en cuenta es que los sedimentos estos del suelo arrastran pesticidas que están en los campos no cultivados. Cuando estos productos llegan a un lago, al río, a un mar, se baja la calidad del agua porque contamina el agua, bueno, hay que invertir dinero para purificar esa agua. Los organismos acuáticos también pueden verse en peligro. Y también está el tema, aparte de los pesticidas, los fertilizantes, que serían nutrientes, fertilizantes agrícolas, que lo que me hacen es que al ir a los ríos, lagos, estimulan el crecimiento de las plantas, haciendo que disminuya la cantidad de oxígeno que tenemos presente en esos lagos o ríos, al aumentar la cantidad de alimentos disponibles para las plantas. Bueno, por último, quería mostrarles este cuadrito de impactos sobre el suelo. Los impactos más importantes son la erosión, la desertificación, la deforestación, la contaminación, que puede ser agrícola y ganadera, industrial o por residuos urbanos. También tenemos la minería, más que nada la minería, como les decía yo, la minería no metalífera sería eso. Por ejemplo, eso para sacar suelo para los suelos, para los ladrillos, perdón, sacar el suelo, el horizonte de agua, el ojo. Para hacer ladrillos, también para hacer piezas de cerámica, podría ser para otro tipo, caolín, otras arcillas que están en el suelo. Bueno, otro factor que impacta sobre el suelo es la sobreexplotación y la pérdida de fertilidad, y también el crecimiento poblacional con el tema del crecimiento de las poblaciones, ¿no? Y la pérdida de toda la cobertura vegetal y disminuir la infiltración sobre el suelo con el crecimiento de la población y la ciudad. Bueno, esa era la última. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿O de lo anterior que vimos? Hola.
Hola. Sí, profe, se le escucha. Bueno, ahí terminó. ¿Alguna duda de esto o de lo anterior? Lo que quiera. No, no, me quedó a mí por lo menos en claro como varias cosas que he visto y no entendía por qué se hacían. Sí. Igual ahora con la otra profesora de recursos naturales van a ver un poco más de los suelos. Yo no le di esa parte de los tipos, las clasificaciones de suelo, porque es todo un mundo el suelo en realidad, no es, este es poquito, ¿no? Pero, cuando vos vas a hacer un perfil de suelo, mirás todas las capas que se dividen, depende, o sea, las que tengas, y bueno, se utiliza una tabla de colores, que es una tabla que se llama la Soil Taxonomy, y bueno, que es algo de esta, como la Asociación de Suelos de Estados Unidos, y bueno, y ahí tiene toda una regla de cómo se ven los colores, que tienen como o sea, R, está todo en inglés, ¿no? Tiene como una denominación, que vos cuando describís el suelo primero pones el color, bueno, eso yo les cuento nada más para que tengan una idea, pero no hacer el curso que estamos ahora nosotros, porque si no tendríamos que hacer un curso de suelo. Pero bueno, después tiene mucha química el suelo también, porque se estudia todo lo que decía yo, la hidratación, los tipos de arcilla que tenemos, si la arcilla tiene hierro, si tiene calcio, si el ambiente es árido, en realidad forma yeso, forma carbonato de calcio, y forma, en la provincia de Buenos Aires, un suelo que le denominan tosca, por ejemplo, y que es rico, se utiliza para la construcción. Cuando vos vas a hacer una casa, compran tosca que son bochones de carbonato de calcio, con suelo, con tierra, así. Y eso se parte, bueno, en pequeños, en pedazos más pequeños, se utiliza para relleno. Y ese suelo, ponerle acá no está, sería un suelo de carbonato de calcio, en realidad. Que te indican, bueno, también si vamos más profundo, eso te puede indicar un ambiente árido, que en realidad ahora la provincia de Buenos Aires no es un ambiente árido, pero en el pasado, hace 5.000 años lo fue. Por eso tenemos esas acumulaciones de esas sales de calcio. O yeso, que también me está indicando un ambiente árido. También, bueno, qué sé yo, en Entre Ríos tenemos suelos que tienen mucha cantidad de arcilla, entonces esas arcillas, al expandirse, arcillas expansivas, se hinchan y el suelo se levanta. O sea, que hay como pequeñas lomitas que está generado por el contenido de arcilla en el suelo. Entonces se llaman suelos tipo SS, porque en realidad o sea, cuando la arcilla se hincha entre las dos arcillas, se genera como un plano de falla pequeñito, y a eso le dicen suelos expansivos o SS, que se llama Slick Inside, se llama en realidad ese rasgo que se lo ve en el suelo. Cuando vos vas a hacer un perfil del suelo en esa zona, podés ver ese rasgo también. También con el suelo podés saber si esa zona es inundable, porque se forman diferentes compuestos. Si la zona está negada por mucho tiempo, durante muchos años, se forman compuestos de hierro y manganeso, que son como bolitas que se denominan concreción. Entonces, si vos vas a construir en un suelo y, bueno, querés comprarte un terreno en tal lugar y haces un perfil del suelo y ves que tiene esa zona, o ves que es una zona media baja, y encontrás esas estructuras, podés decir que es una zona que sufre inundaciones o sufre inundaciones, que se puede volver a inundar. Y bueno, sirve para muchas cosas, no solamente por el tema de la agricultura. Eh, algo que quieran consultar, chicos?